Hoy estaremos hablando acerca de la Pascua en Cristo. Y esta Pascua en Cristo tiene, voy a decir, varios tiempos: el pasado, el presente, el futuro. Nos va a hablar acerca de todo esto. Pero quiero ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 14 y 15, un pasaje que ya meditamos. Lucas 22, versos 14 y 15. Voy a estar leyendo normalmente en la Nueva Traducción Viviente, y a veces utilizaré la Reina Valera 60 o Reina Valera Revisada 1960. Dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: He tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes que comience mis sufrimientos. Jesús deseaba comer la Pascua con sus discípulos, aunque ella implicaba un camino de martirio, un camino al sufrimiento. Y él dice: he deseado comer. ¿Desde cuándo había deseado comer? ¿Y qué implicaba el comer con sus discípulos esta Pascua? Es un punto de ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Así que en este momento vamos a entrar en la presencia de Dios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy también nosotros podamos ser parte de esta Pascua. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el que nos permites abrir tu palabra. Que esta Pascua sea no solo la Pascua histórica, ritual o tradicional, sino que sea la Pascua que nosotros celebramos en espíritu y verdad. Una Pascua que nos recuerda el pasado, pero también la obra presente de Jesús que estamos viviendo, y la promesa, viendo al futuro, una promesa de cumplimiento eterno. Así como cumplió Dios en el pasado, como Jesús cumplió en el primer siglo, así también vemos hacia el futuro ese cumplimiento cierto. Y gracias te damos porque somos parte de esos discípulos invitados, llamados a participar de la Pascua. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús desea comer esa Pascua con sus discípulos y dice: siempre o desde hace mucho he deseado comer esta Pascua. Yo digo siempre porque vamos a ver que no se queda solamente en ese momento. La Pascua que Él quiere comer, esa Pascua de Dios con su pueblo. Una Pascua que nos recuerda el pasado histórico de un pueblo que estaba en Egipto. Un pueblo que a través de un pacto divino hecho por Dios, ese pueblo no era pueblo, ese pueblo estaba en esclavitud, pero Dios hizo un pacto. Ese pueblo estaba condenado a muerte igual que los egipcios. Sin embargo, Dios hizo un pacto, y a través de un cordero, lo que nos narra Éxodo capítulo 12, voy a leer algunos pasajes de Éxodo 12, pero después usted puede leer con detenimiento en su casa. Verso 7, le pide al pueblo que aparten un cordero, que lo sacrifiquen, y en el verso 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, y lo comerán. Era una cena completa. Y al final del verso 11 dice: esto que van a hacer ustedes es la Pascua de Jehová. No es la Pascua del pueblo, es la Pascua de Jehová. Y al principio ustedes veían unas letras hebreas que es Pesaj. En inglés le llaman el Passover, pasar sobre. Y el Pesaj implica que la muerte pasó sobre el pueblo de Dios y ellos fueron salvados y tuvieron vida. Esta es la Pascua de Jehová. Dice en el verso 12, ¿qué es lo que el Señor hará? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esa Pascua no solamente es algo de celebrar, es de Dios, sino está hiriendo, es un juicio.
sobre los egipcios, así de hombres como de bestias. ¿Y qué dice que está haciendo el Señor? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, mostrando que yo soy Dios Jehová. Yahweh es la pronunciación, mostrando que yo soy ese Dios único. ¿Qué es lo que estaba haciendo? No solamente es la Pascua de Dios trayendo juicio, sino al mismo tiempo con su pueblo. En el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, está señalando a su pueblo, haciendo diferencia entre el pueblo que no es suyo y el pueblo de Dios. Dice: y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces es una señal, y ellos tenían que guardar esto como un memorial. Dice: y este día os será en memorial, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová por vuestras generaciones. A través entonces de la Pascua, el Señor estaba haciendo esto, recordando que Él es Dios, juzgando a los que habían esclavizado a su pueblo, liberando a su pueblo, haciendo diferencia, trayendo la muerte, pero pasando esa muerte sobre su propio pueblo y guardando la vida de ellos. Entonces estaba otorgando salvación de la esclavitud, liberando de la muerte, dando identidad como un pueblo único y diferente, sacándolos. Y después de este capítulo y de la Pascua, ellos van a salir como un pueblo libre. Los está sacando por un camino que Él les indica, que no conocen, un camino que los lleva a una promesa y a una esperanza. Prometía un destino hermoso, les da dirección, y algo más relevante es que la presencia de Dios estaba con ellos. Esta señal les indicaba que Dios estaba con ellos. Entonces ellos tendrían que celebrar cada año este Pesaj o Pascua para Dios. Y entonces cuando Jesús dice: he deseado comer la Pascua con ustedes, realmente lo que está haciendo es recordando esta Pascua, pero dando la introducción a una nueva Pascua. Así que ese he deseado comer con vosotros esta Pascua o con ustedes, tenemos que traerlo hasta nuestros días y ver si cuando Jesús nos invita en Mateo 26 o en mismo Lucas, cuando nos invita a tomar de la copa y del pan, realmente nosotros estamos entendiendo lo que significa, lo que significaba para ellos y lo que significa para nosotros el día de hoy. Entonces, esta fue la Pascua histórica, y muchos se quedan con esa Pascua histórica, pero realmente tenemos que seguir conmemorando esa Pascua hasta el día de hoy, sí, no por la tradición, pero sí porque ahora nosotros somos parte de ese pueblo. Y recuerde, los judíos estuvieron celebrando esa Pascua como un memorial, y es lo que hoy también nosotros haremos. Ahora, no quiere decir que esa Pascua nos haga parte del pueblo de Dios, sino hoy vamos a ver el significado de esa Pascua, hasta dónde llegaba. Ellos siguen celebrando, y muchos, volviéndose al judaísmo, quieren celebrar estos rituales y estas tradiciones como un memorial, pero no tienen el sentido que Jesús le estaba dando y que la Biblia misma le da a esta Pascua. Había un cordero escogido, ahora Jesús se va a presentar como ese cordero escogido que fue parte del pasaje que hoy leímos al inicio. Y así como fue preparado el cordero cada año, recuerde que leímos versos 14 y 15 del capítulo 22, dice: he deseado comer esta Pascua, aunque voy a sufrir, antes que padezca. Jesús está siendo escogido y apartado como el cordero sin mancha, sin culpa. Cuando Pilato y Herodes lo juzgan, lo interrogan, no encuentran en él algún motivo para matarle. O sea, es inocente ante los ojos de los hombres y ante Dios también. Pero el pueblo le pide para ser sacrificado. No es ahora un cordero físico, sino es el mismo cuerpo de Jesús. Quiero decir, no es un animalito que van a sacrificar, sino es Jesús mismo entregándose. Vamos a Lucas capítulo 23, verso 4 y verso 14, ustedes lo tienen en pantalla. Y vamos a estar viendo
a través de esto cómo Jesús es ese Cordero y tiene un alcance más allá. Entonces, cuando hoy nosotros celebramos esa Pascua, estamos celebrando la Pascua desde Egipto, la Pascua en Cristo y la Pascua que celebraremos en el reino de los cielos. Dice en el verso 4 al final, cuando están juzgando a Jesús, pero Pilatos dice: no encuentro ningún delito en este hombre. Verso 14. Y anunció su veredicto. El hombre es el que está dando veredicto. Ha escogido a un cordero, a un hombre entre todos. Todos eran tal vez pecadores, pero ¿cómo es? No tiene delito. Y anunció el veredicto: me trajeron a este hombre porque le acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Tenía que darse este veredicto sobre el Cordero. Debía ser puro, santo, para que fuese aceptado. Verso 15. Herodes llegó a la misma conclusión, que es inocente, y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Y en el verso 21, aunque es encontrado puro, sin culpa, un Cordero Santo, ¿qué pasa en el verso 21? Pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y aunque lo defiende Pilato, en el verso 22 dice: por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Esto es lo que celebramos hoy. Un Cordero que no tenía culpa, un Cordero limpio. Pero ¿qué hace la gente? Sigue insistiendo. Verso 23. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuese crucificado. Y las voces de ese reclamo, las voces demandando a un Cordero, fueron más altas. En el verso 25 dice que entonces se los entrega y que hagan como ellos quieran. Nosotros podemos ver que este es un Cordero que fue encontrado inocente, que no ha cometido ningún crimen. No hay razón para condenarlo a muerte, pero esto nos era necesario. El día de hoy podríamos hablar tantos discursos, tantas predicaciones, tantas enseñanzas solamente acerca del sacrificio. Pero creo que lo más importante es que este sacrificio no solamente es histórico, sino este sacrificio sigue siendo efectivo, sigue llegando hasta nuestros días y hasta la eternidad. No se quedó como los sacrificios del Antiguo Testamento que se tenían que celebrar cada año, que venía y presentaba ofrenda por el pecado, pero el hombre seguía en ese pecado y por eso tenía que volver a presentar un sacrificio. En este caso, este Cordero se está presentando, no hay nada más que ofrecer, es su propia vida. Además de la vida de un hombre, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Reunía todas las características, era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y de las profecías. Y Él se presenta ante el Señor, Cordero Santo, limpio, para ser inmolado, crucificado. Si usted después lee Isaías 53, verá el sacrificio de Jesús, Salmo 22, cómo desde casi 1000 años antes está profetizando exactamente lo que pasaría el sacrificio ese día en la cruz, las palabras que diría, lo que sentiría, la respuesta de Dios. Todo estaba previsto, todo estaba planeado por Dios. Y este Cordero tenía que ser de esta manera. Entonces, Jesús, como el Cordero escogido, es el Cordero que libra por su sangre. Tal vez voy un poco rápido, pero mi intención no es dar un estudio acerca de solo un punto, porque lo que hoy estamos celebrando es tan glorioso que traspasó los cielos, traspasó la tierra, destruyó la muerte y el infierno, conmovió los cimientos políticos, religiosos, y las fibras más duras del corazón. Nos dice tanto Jeremías 31 como Ezequiel 36, que Él vino y cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne,
un corazón que fue tocado por el Espíritu de Dios, que fue lavado esa persona y ahora es cambiada para que la palabra, la ley esté escrita en el corazón y ese hombre, esa mujer puedan vivir en obediencia al Señor. El Cordero que libra por su sangre. Y aquí voy a tocar lo que tradicionalmente se toca el día de hoy, aunque no voy a predicar sobre todo ello, acerca de las 7 palabras que Jesús dijo. No están en un solo evangelio, están distribuidas en los evangelios sinópticos, pero las palabras de Jesús están mostrando el plan salvífico para el hombre, el cumplimiento de las Escrituras y al mismo tiempo, junto a él, no olvide esto, junto a él, diciendo estas palabras, hay 2 criminales que están siendo colgados, crucificados junto al Cordero. Y ellos en ese momento tuvieron elección, aunque eran criminales. Solamente con Jesús están 2 criminales. Y bueno, creo que eso nos representa también a nosotros. Y empecemos viendo entonces cómo ese Cordero libra por su propia sangre, así como el Cordero de Éxodo 12. Primero, vemos que en la primera palabra, cuando él dice en Lucas capítulo 23, verso 24, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está trayendo a través de una oración intercesora el perdón, no solamente para la gente que está ahí, sino para todos aquellos que le han condenado. Y miren, no oró como en el Juan 17 por sus discípulos, sino oró por aquellos que le están condenando, que le están matando, que se burlaron de él. Está orando por ellos, una oración intercesora. Es lo que el Salmo 103, verso 3 y 4 nos dice acerca del carácter de Dios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Y Jesús no podía actuar de otra manera que perdonar al pecador. Él está otorgando en ese momento al malhechor que está junto a Él, lo voy a tocar después este punto, pero voy rápido. Le está otorgando perdón, le está dando la oportunidad de arrepentirse, y cuando uno de ellos, uno le rechaza y el otro le acepta, que le dice a ese pecador, a ese delincuente, en la Nueva Traducción Viviente dice en el verso 43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquellos malhechores, creo que todos somos malhechores, pecadores. Cuando nos acercamos a la cruz en condición de muerte, podemos clamar a Jesús, aquel que fue crucificado, y Él nos va a responder, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. En Mateo capítulo 25, cuando Jesús, verso 34 lo tiene anotado ahí, pero puede leer todo ese pasaje, cuando Jesús está hablando de aquellos que van a ser recompensados, el Señor dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y hasta el final, en la cruz, Él estuvo cumpliendo eso. Pero al mismo tiempo estaba diciendo, pero a ustedes yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la cruz está otorgando el perdón, está haciendo juicio. Jesús está cumpliendo perfectamente la ley. Cumple honrando a su madre, a María, la mujer que fue el vaso usado para que Él se encarnara. El vaso que Dios usó para traer esa luz que alumbra a todos los hombres de este mundo. Dice Juan capítulo 1, ese verbo se hizo carne. Y entonces Él le dice a María, mujer, y ahí a tu hijo, y al discípulo, a Juan, un discípulo amado, he ahí a tu madre. Él está honrando, cumpliendo la palabra de Dios, hasta el último momento honrando a esa mujer virtuosa. Pero estas palabras son repetidas tal vez vez tras vez. Podríamos predicar de cada una de ellas a profundidad todo lo que significa. Pero yo quiero que vean un panorama completo de toda la obra que Jesús estaba haciendo como Cordero, derramando su sangre para pintar la entrada,
la puerta, la casa con su propia sangre, y que el hombre pueda tener seguridad que está cubierto por Dios, que la muerte no pasará por él. No hablamos de una muerte física, sino de la muerte espiritual, que el pecado ya no le gobierna. Satanás, Egipto, el dominio del enemigo ya no es su gobierno, sino ahora está protegido por el Señor. Hay mucha gente que dice: me cubro con la sangre de Cristo, hablando de esto. Pero el decir me cubro con la sangre de Cristo no tiene ningún poder cuando usted no vive bajo la obediencia de ese Cordero, cuando usted no se ha arrepentido, cuando usted no confía en Él como el Salvador. Así que no es solo decir me protejo o me cubro con la sangre de Cristo. Es que verdaderamente cuando usted le recibió, ya está protegido por Él. No es por decirlo. No es como una confesión positiva, sino es porque Dios mismo está con nosotros. Somos su pueblo, Él es nuestro Dios. Las siguientes palabras, en el capítulo 27, verso 46 de Mateo, encontramos una palabra que nos define también o nos adentra a toda una poesía y a toda una historia mesiánica, que es esta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está recordando no el desamparo, porque muchos hasta han hecho poemas, el Cristo Negro, que se sintió solo, y por ahí algunos hasta herejes y neófitos de la palabra de Dios. Uno decía: ahí fue el primer ateo porque se quedó sin Dios. No, hermanos, no habla de ninguna de estas cosas, sino lo que está hablando realmente es como los maestros judíos iniciaban, digamos, como hoy, si yo dijera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Usted tendría que seguir: ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Los discípulos repetían la siguiente parte hasta terminar ese salmo o ese pasaje. Jesús está diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es un pasaje mesiánico que nos introduce al Salmo 22. Y este Salmo 22, más que hablar de una angustia, está hablando de la confianza y la fortaleza que espera de Dios, que realmente él se siente angustiado, como atacado por toros, por búfalos, como un gusano, que perros le rodean, pero que él confía en Dios. Y realmente lo que está diciendo, por ejemplo, en el verso 19 al 21 de ese Salmo 22: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Y finalmente en ese capítulo, en el Salmo 22, va a hablar de esa confianza plena que tiene en Dios. ¿Cuántos han pasado por momentos de dificultad, sobre todo en estos días, en estos meses o este año? Yo creo que muchos de nosotros. Y cuando decimos que nos encontramos solos, ¿realmente estamos confiando que Dios está con nosotros? Dice al final del Salmo 22, a partir del verso 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Está declarando el gobierno de Dios. En angustia confía en el Señor. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrer generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Con qué pasaje inició el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero realmente su conclusión es: después de haber realizado esta obra, anunciaremos a la posteridad esto que se ha realizado. Entonces es un salmo
que está recordando Jesús, confiando en el Señor, en angustia. Pero también Él no rehúye el camino a la cruz. Había dicho desde antes, hay un bautismo del que tengo que ser bautizado y me angustio. Él dice, vamos a Jerusalén. En la Pascua está diciendo, deseo comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Él va en ese camino. Y en el Salmo 69, versos 20 y 21, es un pasaje que Él va a recordar y va a cumplir en la cruz. Y dice el verso 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Y cómo está haciendo esto Jesús? ¿Dispuesto a pasar por todo esto? Juan 19, verso 28 y 29. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las Escrituras, aún en el momento de su muerte, obediente a Dios, humilde al Señor, dice, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, en otras versiones dice vinagre, que es este símil. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Él tuvo que tomar la hiel, no para refrescar su sed o para mitigar su dolor, sino para cumplir la palabra de Dios, porque era necesario pasar por esto, para que también hubiese victoria. Él cumple el plan de la redención en la palabra número 6. También lo tiene allí frente a usted. En Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dice consumado es, la palabra es teleo, y teleo es como la meta. La meta se ha cumplido. He terminado, he ejecutado tu plan, he pagado satisfactoriamente la deuda de la humanidad. He terminado la carrera, y así dice Pablo también. Durante mi vida he terminado esa carrera y me espera la corona. Así estaba diciendo Jesús, he terminado, ahora va a decir finalmente en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Él está tomando esa autoridad del enemigo, termina, acaba y consuma el plan de Dios, cumple al pie de la letra todo el plan de Dios. Te leo. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo ese plan perfecto de Dios? Pero algo importantísimo es esta siguiente palabra, que nosotros encontramos en Lucas capítulo 23, verso 46. Jesús clamó a gran voz diciendo, con todo el aliento, o el último aliento que quedaba en su cuerpo, después de haber estado orando con angustia una noche antes, después de haber sido aprendido, golpeado, le pusieron corona de espinas, se burlaron de él, le injuriaron, le escupieron, escuchó que su pueblo le rechazaba, sus discípulos se alejaron de él, solamente Juan y María estaban allí. El apóstol que había dicho que estaba dispuesto a ir con él, le negó 3 veces. El cuerpo se había cansado, estaba dolorido, estaba muriendo, se había desangrado, le traspasaron las manos, los pies con clavos, lo colgaron, suspendieron su cuerpo en el aire. Y entonces, próximo a la muerte, con su último suspiro, dice de esta manera, Padre, en el verso 46 de Lucas 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muchos piensan que Jesús estaba entregando el espíritu porque estaba diciendo, sálvame, Padre, o guárdame, como cualquier hombre. Pero recuerde que Jesús dice que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo?
Estaba entrando en el cielo mismo como un sacrificio. Estaba diciendo como el sacerdote que entrega el cordero cuando mecía la ofrenda. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que era una ofrenda mecida agradable al Señor. Entonces, el Señor había tomado esa ofrenda y se había agradado del pueblo. De esta manera Jesús está diciendo: en tu mano encomiendo mi espíritu, entrego mi vida a ti. Dice en Hebreos capítulo 9, voy a leer algunos versículos. Usted después puede leer el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, y nos va a hablar acerca de esta gran obra de Cristo. No solo como sacerdote, sino como cordero, entrando en el cielo mismo. Dice verso 24: pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Entonces, cuando está diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, está diciendo: Señor, aquí estoy, como ese sacrificio. Verso 26: si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo, y esta es la otra parte importante, no solo murió, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hermano, este es el Cordero que está quitando el pecado de nosotros. Pero le dije que se acordara de los malhechores que estuvieron colgados junto a él. Y aquí quiero marcar esto, hermanos. Esos dos malhechores estaban en la misma condición que Jesús. Sobre la cabeza de Jesús habían puesto una señal como esta. Usted lo tiene escrito en hebreo, en griego, bueno, aquí ya lo pusieron en español, pero también en latín. ¿Qué era lo que decía este letrero? Dice en Lucas capítulo 23, verso 38, encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Este Rey de los judíos está siendo muerto como un cordero entregado para la salvación de las personas. Y dice que llevaron a dos malhechores y le clavaron ahí junto con él a la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerda lo que Jesús había dicho? Yo les diré a los de mi derecha: entren al gozo, y a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cuál fue, el crisol o la manera de determinar quiénes fueron apartados y quiénes son elegidos o entran en el reino? No solamente fue por las buenas obras, porque estos dos eran malhechores, condenados a muerte en la misma condición. Hay una elección de los criminales en la misma cruz junto a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Es cómo respondieron ellos cuando son condenados juntamente con Jesús. Cuando estaban en la muerte, ¿cómo respondieron? Y yo quiero que usted vea. Primero, en el verso 39 del capítulo 23, uno de los criminales colgado junto a él se burló. Aquellos que buscan a Cristo piden perdón, pero siguen viviendo su misma vida. Esto nos representa a nosotros. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Tú eres el Mesías? Haz esto. Mucha gente obra de esta manera y ora así. Si tú eres Dios, haz esto. Ellos se creen mayores que Cristo y que Dios. Entonces, este hombre, ¿qué recibió? No recibió ninguna palabra de Jesús. Sin embargo, el otro malhechor, en la misma condición, el verso 40 al 42, dice: pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Reconoce su condición de pecador. Esto nos representa a nosotros. Vas a ser como aquel que
le negó, se burló de él, o como aquel que reconoce su pecado: yo estoy pagando, yo merezco la muerte. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Al reconocer también la justicia de Jesús, está reconociendo su propio pecado. Entonces, él clama de esta manera en el verso 42: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solo reconoce la justicia de Dios, reconoce su propio pecado, sino ahora reconoce que Jesús es rey y que Él gobierna y volverá. Entonces, hermanos, ese sacrificio fue efectivo no solamente para el malhechor en ese momento. Si nosotros creyésemos solamente en un Cristo histórico, de nada serviría que nosotros hiciéramos una elección. Yo quiero que hoy pienses cuál es tu elección. Un Cristo histórico, su obra quedó en el pasado y no es efectiva para nosotros. Un Cristo moral o ético solamente enseña a llevar una buena relación, una buena sociedad, a hacer buenas obras, y todo queda en el ámbito terrenal y humano. Un Cristo místico solamente nos lleva a conocimiento y a filosofía, a religión y a tradición. Pero el Cordero al que nosotros estamos pidiendo o que estamos clamando es el Cristo, el Hijo de Dios, que derramó su sangre por nosotros. No solamente murió, sino que resucitó. Y en Lucas capítulo 22, verso 15, cuando empezamos leyendo hoy, Él es el Cristo, el Cordero que el Padre dispuso para nuestra salvación. Y entonces Jesús estaba diciendo en el 22:15: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes. No era disfrutar solamente de la cena, era decirles: yo soy esa Pascua para ustedes, ese Cordero, antes de que comiencen mis sufrimientos. Quiero comer con ustedes, quiero invitarlos. He tenido deseo de invitarlos a participar del reino de los cielos. ¿Cuál va a ser tu elección? Puede ser la de un malhechor que se burla, le pide, pero se burla, o del otro que reconoce su pecado y entonces: acuérdate de mí, es su oración, cuando vengas en tu reino. Yo quisiera que en este momento oremos y le pidamos al Señor que nuestra elección sea vivir aún en la cruz, vivir clamándole a Él, entregar nuestras propias vidas, ser crucificados juntamente con Él. Esto decía Pablo: cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que realmente esta Pascua para nosotros hoy sea diferente y sea salir de un Egipto para iniciar el camino en libertad, para iniciar con la guía del Señor y llegar un día, teleo, es esa meta, llegar a aquel lugar que está reservado, que el Señor ha preparado para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, y en esta hora, con este gozo y con esta bendición, queremos prepararnos para disfrutar de esa Pascua también que conmemora tu venida, tu muerte, tu resurrección, pero tu obra redentora eterna, de la cual hoy nosotros disfrutamos y nos podemos gozar. Por eso, muchas gracias, Señor. Y yo bendigo a mis hermanos que aún a la distancia estarán celebrando esta Pascua. Inclusive habrá hermanos que lo vean después por motivo de actividades, no han podido entrar en este momento. Y oro también por ellos, porque también compartirán esta Pascua. No es porque nosotros la estemos dirigiendo en este momento, no es porque lo hagamos de manera presencial o a distancia, es porque cuando cada uno ora recordando este sacrificio, esta Pascua, está anunciando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Está creyendo que sus pecados han sido perdonados y está creyendo que ahora es salvo y tiene vida eterna. Así que, Señor, gracias te damos en este día por esta Pascua, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendice, hermano.